La teoría hipodérmica. La postura sostenida de dicho modelo se puede sintetizar con la afirmación de que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. Esta se divide en la novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas y la conexión de dicho fenómeno con las trágicas totalitarias de aquel periodo histórico. La teoría hipodérmica es una aproximación global al tema de los media, indiferente a las diversidades entre los distintos medios que responden principalmente a la pregunta de qué efectos producen los medios en una sociedad de masas. El caso de los modelos de comunicación deberíamos señalarlos como una teoría de acción elaborada por la psicología conductista, la cual tiene como foco estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y la observación típicos de las ciencias naturales y biológica. Por un lado, tenemos el importante modelo de Harold Laswell, que destaca en la vigilancia y control del entorno, la transmisión de los valores de identidad de una cultura, la cohesión social y otros. Entiende la persuasión informativa y la propaganda como la inducción de aquellos valores que permiten, pues en los sectores de una sociedad, conducir a sus ciudadanos hacia los mejores objetivos del progreso y la libertad para el proceso de la comunicación a la sociedad. Esta realiza cuatro funciones. Vigilancia del entorno relevando las amenazas y las oportunidades que afectan la posición del valor de la comunidad y las partes que lo componen con relación a los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta en torno de transmisión del legado social. Y el entretenimiento. Es la primera vez que un autor se preocupa por delimitar un objetivo de estudio de la comunicación. La corriente empírico-experimental condujo al abandono de la teoría hipodérmica, así como los estudios empíricos sobre el terreno. Es muy difícil profundizar con este campo de estudios psicológicos experimentales, puesto que es muy fragmentado y está compuesto por microinvestigaciones específicas. Constituye un sector autónomo de la búsqueda de la comunicación y ha ido elaborando poco a poco su propia identidad. Esta teoría es resultante de los estudios psicológicos experimentales y entiende el proceso comunicativo como una relación mecanicista e inmediata entre estímulo y respuesta. Se tiende a estudiar por un lado la eficacia óptima de la persuasión y por otro explicar el fracaso de los intentos de persuasión. La persuasión de los destinatarios es un objetivo posible siempre que la forma y la organización del mensaje sean adecuadas a los factores personales que el destinatario activa en la interpretación del mismo mensaje. Esta teoría se enfoca en dos corrientes. La primera, representada por los estudios sobre las características del destinatario, que influye en la realización del efecto, y la segunda, que investiga sobre la organización óptima de los mensajes con fines persuasivos. Este tipo de teoría especialmente estudia los efectos de los medios en una situación de campaña y presenta las siguientes características. Número 1, tiene finalidades específicas. 2, tiene una duración temporal definida. 3, es intensiva. 4, tiene amplia cobertura. 5, su éxito puede ser valorado y es promovido por instituciones con poder y autoridad. Los factores relativos a la audiencia son esencialmente A. El interés por adquirir la información. El público no posee ningún conocimiento sobre los argumentos tratados, por lo que no todas las personas representan un target similar para los medios. Cuanto mayor es la exposición a un determinado tema, tanto mayor es el interés. Y a medida que el interés aumenta, es mayor la motivación de la gente para saber más. B. Exposición selectiva. Los componentes de la audiencia tienden a exponerse a la información más afín a sus actitudes y a evitar los mensajes que les resultan discordantes. Siguiendo con los factores relativos a la audiencia, también se encuentra la percepción selectiva. En la interpretación transforma y modela el significado del mensaje recibido. O sea, lo marca con las actitudes y los valores del destinatario, a veces hasta el extremo de cambiar radicalmente el sentido del mensaje, también conocido como el efecto de asimilación, que es cuando el destinatario percibe las opiniones expresadas en el mensaje como más propias a las suyas que lo que en realidad lo son. O sea, que se refiere al hecho de que el sujeto percibe el mensaje según sus actitudes, intereses, necesidades y escala de valores, etc. Seguimos también con la memorización selectiva, y esta es los aspectos coherentes con las propias opiniones y actitudes que son mejor memorizados que las demás.
O sea, y esta tendencia se acentúa a medida de que pasa el tiempo de la exposición del mensaje. O sea, como tal es el proceso que permite diferenciar entre aquella información que encontramos importante y deseamos recordar y aquella que decidimos eludir, o sea, extraer. Teniendo aquella información ya más clara, podemos seguir con los factores que van vinculados al mensaje. Estos son la credibilidad de las fuentes, donde en esta se estudia si la reputación de las fuentes es un factor que influencia los cambios de opinión y este puede obtenerse en la audiencia y consecutivamente si la falta de credibilidad del emisor incide negativamente sobre la persuasión. O sea, que el problema de credibilidad de las fuentes no está relacionado con la cantidad efectiva de información que se recibe, sino con la aceptación de las indicaciones que acompañan a dicha información. Sigue también el orden de las argumentaciones, donde en este se propone establecer si un mensaje que contiene argumentos en pro y en contra son más eficaces las argumentaciones iniciales a favor de una posición, o sea, el efecto primacy, o más bien las finales en apoyo de la posición contraria, o sea, el efecto recency. En conclusión con todo esto, todos los estudios sobre la forma del mensaje más adecuadas o los finales de persuasión señalan que la eficacia de la estructura de los mensajes varía según las características del destinatario. Y los efectos no siempre son iguales en cada uno de ellos. O sea, no existe una linealidad en el proceso comunicativo, debido a que el proceso psicológico que varía de un destinatario a otro. La exhaustividad de las argumentaciones. Estudia el impacto que de cara a obtener el cambio de opinión de la audiencia produce el presentar un solo aspecto o los dos aspectos en un tema controvertido. La explicitación de las conclusiones. Se pregunta si es más eficaz un mensaje que explicita las conclusiones de las que quiere persuadir o bien uno en el que están implícitas y han de ser inferidas por los destinatarios. La teoría hipodérmica. La postura sostenida de dicho modelo se puede sintetizar con la afirmación de que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. Esta se divide en la novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas y la conexión de dicho fenómeno con las trágicas totalitarias de aquel periodo histórico. La teoría hipodérmica es una aproximación global al tema de los media, indiferente a las diversidades entre los distintos medios que responden principalmente a la pregunta de ¿qué efectos producen los medios en una sociedad de masas? El caso de los modelos de comunicación deberíamos señalarlos como una teoría de acción elaborada por la psicología conductista, la cual tiene como foco estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y la observación típicos de las ciencias naturales y biológica. Por un lado, tenemos el importante modelo de Harold Laswell, que destaca en la vigilancia y control del entorno, la transmisión de los valores de identidad de una cultura, la cohesión social y otros. Entiende la persuasión informativa y la propaganda como la inducción de aquellos valores que permiten, pues, en los sectores de una sociedad conducir a sus ciudadanos hacia los mejores objetivos del progreso y la libertad para el proceso de la comunicación a la sociedad. Esta realiza 4 funciones. Vigilancia del entorno relevando las amenazas y las oportunidades que afectan la posición del valor de la comunidad y las partes que lo componen con relación a los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta en torno de transmisión del legado social. Y el entretenimiento. Es la primera vez que un autor se preocupa por delimitar un objetivo de estudio de la comunicación. La corriente empírico-experimental condujo al abandono de la teoría hipodérmica, así como los estudios empíricos sobre el terreno. Es muy difícil profundizar con este campo de estudios psicológicos experimentales, puesto que es muy fragmentado y está compuesto por microinvestigaciones específicas. Constituye un sector autónomo de la búsqueda de la comunicación y ha ido elaborando poco a poco su propia identidad. Esta teoría es resultante de los estudios psicológicos experimentales y entiende el proceso comunicativo como una relación mecanicista e inmediata entre estímulo y respuesta.
Se tiende a estudiar por un lado la eficacia óptima de la persuasión y por otro explicar el fracaso de los intentos de persuasión. La persuasión de los destinatarios es un objetivo posible siempre que la forma y la organización del mensaje sean adecuadas a los factores personales que en la interpretación del mismo mensaje. Esta teoría se enfoca en dos corrientes. La primera, representada por los estudios sobre las características del destinatario, que influye en la realización del efecto, y la segunda, que investiga sobre la organización óptima de los mensajes con fines persuasivos. Este tipo de teoría especialmente estudia los efectos de los medios en una situación de campaña y presenta las siguientes características. Número 1, tiene finalidades específicas. 2, tiene una duración temporal definida. 3, es intensiva. 4, tiene amplia cobertura. 5, su éxito puede ser valorado y es promovido por instituciones con poder y autoridad. Los factores relativos a la audiencia son esencialmente A. El interés por adquirir la información. El público no posee ningún conocimiento sobre los argumentos tratados, por lo que no todas las personas representan un target similar para los medios. Cuanto mayor es la exposición a un determinado tema, tanto mayor es el interés, y a medida que el interés aumenta, es mayor la motivación de la gente para saber más. B. Exposición selectiva. Los componentes de la audiencia tienden a exponerse a la información más afín a sus actitudes y a evitar los mensajes que les resultan discordantes. Siguiendo con los factores relativos a la audiencia, también se encuentra la percepción selectiva. En la interpretación transforma y modela el significado del mensaje recibido. O sea, lo marca con las actitudes y los valores del destinatario, a veces hasta el extremo de cambiar radicalmente el sentido del mensaje, también conocido como el efecto de asimilación, que es cuando el destinatario percibe las opiniones expresadas en el mensaje como más propias a las suyas que lo que en realidad lo son. O sea, que se refiere al hecho de que el sujeto percibe el mensaje según sus actitudes, intereses, necesidades y escala de valores, etc. Seguimos también con la memorización selectiva, y esta es los aspectos coherentes con las propias opiniones y actitudes que son mejor memorizados que las demás. O sea, y esta tendencia se acentúa a medida de que pasa el tiempo de la exposición del mensaje. O sea, como tal es el proceso que permite diferenciar entre aquella información que encontramos importante y deseamos recordar y aquella que decidimos eludir, o sea, extraer. Teniendo aquella información ya más clara, podemos seguir con los factores que van vinculados al mensaje. Estos son la credibilidad de las fuentes, donde en esta se estudia si la reputación de las fuentes es un factor que influencia los cambios de opinión, y este puede obtenerse en la audiencia, y consecutivamente si la falta de credibilidad del emisor incide negativamente sobre la persuasión. O sea, que el problema de credibilidad de las fuentes no está relacionado con la cantidad efectiva de información que se recibe, sino con la aceptación de las indicaciones que acompañan a dicha información. Sigue también el orden de las argumentaciones, donde en este se propone establecer si un mensaje que contiene argumentos en pro y en contra son más eficaces las argumentaciones iniciales a favor de una posición, o sea, el efecto primacy, o más bien las finales en apoyo de la posición contraria, o sea, el efecto recency. En conclusión con todo esto, todos los estudios sobre la forma del mensaje más adecuadas o los finales de persuasión señalan que la eficacia de la estructura de los mensajes varía según las características del destinatario, y los efectos no siempre son iguales en cada uno de ellos. O sea, no existe una linealidad en el proceso comunicativo, debido a que el proceso psicológico varía de un destinatario a otro. La exhaustividad de las argumentaciones. Estudia el impacto que de cara a obtener el cambio de opinión de la audiencia produce el presentar un solo aspecto o los dos aspectos en un tema controvertido. La explicitación de las conclusiones.
Se pregunta si es más eficaz un mensaje que explicita las conclusiones de las que quiere persuadir o bien uno en el que están implícitas y han de ser inferidas por los destinatarios.